Pereira, posteriormente realicé estudios en Derecho Médico aquí en la UPB y actualmente me encuentro haciendo la especialidad de Medicina Interna. Para abordar entonces estos temas de trastornos electrolíticos, digamos que es un tema que, para serles sinceros, es difícil abordarlo todo dentro de un margen de una charla de 40 a 45 minutos. Es complejo los trastornos electrolíticos, voy a tratar de hacerlo lo más conciso, pero sí quiero como plasmarles unos detalles que debe tener uno, como unos detalles de precisión a la hora de uno abordar este tema. Nos vamos a enfocar principalmente, yo creo que hoy vamos a alcanzar más que todo para hipernatremia, hiponatremia, o sea, las disnatremias y los trastornos del potasio. Si de pronto nos alcanza un poquito hablar algo sobre trastornos del calcio, lo vamos a hacer, y si no, lo dejamos para una futura. Incluso no sé si de pronto alcancemos para los trastornos completos del potasio, pero lo vamos a tratar de hacer. Entonces, ¿qué objetivos nos planteamos ahorita? Precisamente conocer la parte de fisiopatología o la fisiología normal de lo que son las concentraciones de sodio y potasio, y de ello cómo lo vamos a relacionar con estas enfermedades o estos trastornos, específicamente las disnatremias y los trastornos del potasio. Posteriormente a eso, lo que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Que es que realizar un tratamiento efectivo, ya sea en un área de urgencias, en un área hospitalaria o en un área ambulatoria, que es mucho menos frecuente que las dos anteriores. Y a manera de introducción, entonces, tenemos que tener claro que a qué corresponden estas alteraciones. Simple y llanamente corresponden o se nos subió mucho un electrolito o se nos bajó de concentración el electrolito. No más, hasta ahí llega. El problema es cómo lo manejamos, cómo lo catalogamos y qué repercusiones clínicas tiene manejarlo de una forma u otra, que eso es lo que vamos a abordar. Dentro de lo más frecuente que vamos a encontrar nosotros a nivel hospitalario y más que todo en el área de urgencias, porque digamos que en consulta externa, a nivel ambulatorio, cuando encontramos un trastorno del sodio, un trastorno del potasio, si es leve, digamos que lo vamos manejando de manera secuencial a través del paso de los días. Pero si este trastorno ya se va volviendo moderado o severo, créanme que nadie lo va a manejar de manera ambulatoria. Por lo general se va a remitir a un servicio de urgencias, y en el servicio de urgencias se va a iniciar el manejo, en donde o se corrige o se tiene plan de corrección, ya sea del trastorno en específico o de lo que lo está ocasionando, y para ello el paciente va a quedar hospitalizado. El trastorno más frecuente que vamos a encontrar nosotros va a ser el trastorno del sodio. Ese es el trastorno más frecuente que vamos a encontrar, específicamente la hipernatremia, o sea, un sodio alto, un sodio mayor de 145, mayor de 150. Seguido a ello ya vienen los trastornos del potasio, más que la hipernatremia, perdón, la hiponatremia, me equivoqué ahí, perdón, es por debajo de 135. Ya secundariamente vamos a encontrar los trastornos del potasio, dígase potasio elevado o potasio disminuido, y como cuarta posibilidad podemos encontrar otra vez el trastorno del sodio, pero ya en rangos de hipernatremia, ¿sí? Pero lo más frecuente definitivamente va a ser la hiponatremia. Y el espectro de síntomas puede ser muy variado. Puede ser un espectro de síntomas donde vamos a un paciente con absolutamente nada, esté en un contexto hospitalario por otra cosa, por una enfermedad, por una neumonía, o porque esté por una infección urinaria, o porque esté con un trastorno metabólico, un trastorno de la diabetes, un trastorno, por cualquier cosa lo vamos a encontrar. Y que dentro del conglomerado de exámenes que se le haga, pues se le encuentra una alteración de uno de los iones. Específicamente, el más frecuente va a ser una hiponatremia. ¿Qué conceptos debemos tener básicos entonces? Antes de abordar este tema de hiponatremia o de hipernatremia, tenemos que tener el concepto de agua corporal total. Ese es uno de los conceptos básicos, o sea, ¿qué repercusión va a tener un sodio alto o qué repercusión va a tener un sodio bajo en el organismo? Y la repercusión no va a ser propiamente lo que el sodio bajo o alto me va a ocasionar dentro de la célula. La repercusión va a ser principalmente el movimiento de agua que me esté produciendo este sodio. Por eso es que se llaman moléculas osmóticamente activas, porque se me interrelacionan con el movimiento de agua hacia adentro de una célula o hacia el exterior de una célula, ¿sí? Entonces el agua se vuelve un componente y un concepto básico fundamental, y lo que tenemos que tener en cuenta es que el agua corporal total, tanto en hombres como mujeres, varía. Cuando estamos hablando de hombres, estamos hablando incluso de un cálculo de agua corporal total, se multiplica por 0,6 y en mujeres por 0,5, porque tiene un poquito más porcentaje de grasa. Cuando hablamos de esa agua corporal total, nos vamos a grabar el numerito básico de un tercio. Un tercio de esa agua corporal total va a corresponder al componente extracelular,
y 2/3 va a corresponder al componente intracelular, o sea, va a ser mucho más la cantidad en la parte intracelular. Y de ese extracelular vamos a tener claros que una tercera parte, otra vez volvemos al 1/3, una tercera parte va a corresponder al componente plasmático y una tercera parte va a estar compuesta, va a componer el ámbito intersticial. Y el ámbito extracelular e intracelular obviamente va a tener unas variaciones, como lo vemos aquí, respecto a las concentraciones de esos iones, siendo más frecuentes en el nivel extracelular el sodio, el cloro y en menor cantidad va a estar en el nivel extracelular el potasio, el magnesio y el fósforo. Ahora bien, ese es un concepto que debemos de tener claro, ¿sí? El concepto de agua corporal total. Y otro concepto fundamental es el de osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es esa capacidad de una molécula de atraerme agua o de generar la atracción de agua. El sodio es perfectamente una de estas moléculas. Y ese temita o ese ámbito lo vamos a dividir en dos, que se divide en osmolaridad absoluta y osmolaridad efectiva. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de osmolaridad absoluta, y miremos aquí, me perdonan pues el dibujo a manera de mamarracho que voy a hacer, tenemos una célula y tenemos su entorno, ¿cierto? O el componente intersticial y el componente vascular, ¿cierto? La idea es que la célula tiene unos electrolitos, en este caso estamos hablando del sodio, que va a tener la capacidad de atraer moléculas de agua, ya sea interna o externamente. Cuando yo estoy hablando de todos los solutos que me atraen agua, porque el sodio no es el único soluto que me atrae agua, yo puedo tener manitol también que me puede atraer agua, la glucosa me puede atraer agua, la urea también me puede atraer agua, ¿cierto? Todas esas, hay una gran cantidad de moléculas que me pueden atraer agua y asimismo modificar la osmolaridad. Absoluta, o sea, todos los solutos en el litro de solución. Pero cuando estoy hablando de osmolaridad efectiva, hay un componente clave que tengo que tener en cuenta y es qué tantas de esos solutos que me atraen agua son permeables a la membrana, o sea, cuáles de esos solutos me pueden pasar de un lado a otro sin ningún problema a través de esa membrana celular. Y resulta que el sodio es uno de esos solutos que no me puede atravesar la membrana celular. Él necesita de unas bombas para poder atravesar, que una de esas es la bomba sodio-potasio ATPasa y entre otras bombas que hay a nivel renal. Al no poderme atravesar la membrana, pues ese sodio, donde esté en mayor concentración, pues me va a traer mayor cantidad de agua y eso me va a determinar el equilibrio del agua de un lado o de otro, o sea, de un compartimento intracelular o de un compartimento extracelular. Esto es fundamental precisamente para entender estas formulitas, en donde nosotros nos dicen calcule la osmolaridad de la osmolaridad en el momento X y esa osmolaridad absoluta, si vamos a ver la fórmula, la osmolaridad efectiva cambia. ¿Por qué? Porque involucra las moléculas exactamente que me están involucrando el no paso a través de una membrana y por tanto las moléculas que me van a arrastrar agua efectivamente. Por eso esta fórmula viene determinada por el sodio como uno de los componentes principales a determinar la osmolaridad. Y ahora bien, ¿por qué se ve regulada esa osmolaridad o por qué se ve regulada esa cantidad de sodio? Pues si va a depender de la concentración del agua en un compartimento o en el otro, entonces la ingesta hídrica viene a tomar una importancia para regular esos niveles de natremia en el organismo. Además de eso, de la ingesta hídrica, hay dos sistemas fundamentales. Uno es la secreción de vasopresina, o como bien la conocemos, la hormona antidiurética, que como su nombre lo dice, lo que me va a hacer es un efecto a nivel del riñón, una vez producida en la hipófisis, se va a ir a ese riñón, y a nivel de ese riñón, lo que hace la antidiurética es lo que dice su nombre, producir una antidiuresis, o sea, producir una ausencia de agua en la orina, o sea, recogerme más agua a nivel del organismo y no expulsarme tanta orina. Como su nombre lo dice, antidiuresis. ¿Para qué? Precisamente para regular esa osmolaridad. O sea, yo tengo niveles altos de sodio en el organismo, inmediatamente los osmoreceptores se activan y le dicen a la hipófisis, venga, tengo niveles de sodio muy altos, ¿qué está pasando? Por favor, no me bote tanta agua por el riñón y guárdeme más agüita porque es que se me está afectando la osmolaridad. Guarde mi agüita y así bajo mi osmolaridad que la debo de tener normal entre 280 a 290. Eso es otro mecanismo, el del ADH. Y otro mecanismo es la función renal.
Obviamente el riñón juega un papel fundamental en la regulación del fluido del organismo, en el nivel intravascular. Ustedes han visto que pacientes con una falla renal, como es el contexto de un síndrome nefrótico, son pacientes que se dematizan. Claro que el mecanismo de ellos es un poquito más complejo, pero en sí es una alteración a nivel de lo que usted pueda orinar, ¿cierto? O sea, de la filtración a nivel de esa agua, es otro de los componentes fundamentales. Esto es un esquemita que muestra más que todo cómo esa hormona antidiurética me va haciendo ese efecto a nivel del túbulo colector. Lo que hace la hormona antidiurética es llegar a ese receptor B2R en el túbulo colector, activar una cascada de señalización específica que me va a terminar activando las acoporinas. Se me expresan esas acoporinas a nivel de la membrana que tiene contacto con el interior del túbulo colector, y lo que da es la orden de que el agua pase de ese túbulo colector otra vez a ingresar al organismo, y eso me lo activa la hormona antidiurética. Hay unos puntos específicos, como les hablaba, a nivel renal, a nivel de la nefrona, que me regulan esa concentración de sodio también por absorción de este. Y hay unos puntos específicos en los túbulos contorneados, túbulo colector y asa de Henle, que como bien lo vemos aquí, hay unos porcentajes variables en esto. Lo importante para uno conocer de esta parte es que estos puntos específicos, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector, se maneja la concentración de ingreso de sodio a través de unos canales específicos de estas zonas. Y esos canales específicos también tienen su control, que como lo podemos ver a nivel de medicamentos, podemos generar la alteración de ese transportador para bloquearlo. En el caso del asa de Henle va a ser el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, y esa es la razón por las cuales una furosemida, cuando me bloquea este cotransportador, pues me genera salida de agua y me genera salida de sodio, que es la que se está arrastrando esa agua, porque me bloquea este cotransportador. El RONCA, que es otro de los transportadores, que tiene que ver más con el potasio y la regulación del magnesio, pero pues para dejarles claro que está por este lado cuando hablemos de potasio. El transportador a nivel del túbulo contorneado distal es el NSC, que es sensible al uso de tiacidas. Las tiacidas lo que me hacen es bloquear este transportador, y en el túbulo colector el ENAC, que es alterado por el uso de antialdosterónicos, como la espironolactona, la eplerenona. Dentro de esos conceptos, entonces, que vamos diciendo, ya tenemos unos claros, ¿sí? Dentro de esos conceptos, entonces, tenemos la fórmula de osmolaridad, que ya vimos cuál era la causa y la necesidad de generar una osmolaridad efectiva. La osmolaridad urinaria, que digamos que no es una fórmula tan necesaria, es bueno saber, es bueno conocer que existe, pero clínicamente no nos va a ser muy útil. Y otra que sí va a ser muy útil, que es la fórmula de Adrock y Madías, que seguramente ustedes la han visto. ¿Qué me dice esta fórmula de Adrock y Madías? Lo que me dice esta fórmula es un concepto muy claro. Ella me dice, en términos prácticos, me dice cuánto es el cambio del sodio, cuánto es el cambio del sodio cuando yo utilizo un litro de una solución en específica. Llámese solución salina hipertónica, llámese solución salina normal, llámese soluciones hipotónicas. Lo que me dice esa fórmula, que ahorita la vamos a ver, no se preocupen pues si ahorita está como un poquito enredado el cuento, porque ya la vamos a detallar, es que un litro de solución en específica me va a producir un cambio a nivel del sodio. Y para eso yo utilizo los parámetros de la concentración del sodio de la sustancia y utilizo parámetros de la concentración del sodio del paciente. Como bien le digo, lo vamos a ver ahorita. La hiponatremia, como les decía, es un trastorno muy frecuente, tanto en pacientes en urgencias como pacientes hospitalizados. Generalmente lo vamos a encontrar en pacientes hospitalizados. Digamos que en pacientes ambulatorios la frecuencia es mucho menor, pero pues si estamos hablando de población en general, sabemos que estos son número de personas de gran cantidad. Existen muchos reportes y existen investigaciones específicas respecto a esto, que han medido como las causas donde más podemos llegar a encontrar una hiponatremia. Se ha visto pues que en estudios de hiponatremia euvolémica o hipervolémica, que ahorita vamos a ver este estado de volumen relacionado con el trastorno, en este estado, ¿cuál vamos a encontrar más? Se ha encontrado pues que síndrome inadecuada de secreción de ADH, uso de antidepresivos, uso de tiacidas, que es muy frecuente, y una población donde la vamos a encontrar mucho en los pacientes ancianos también.
Entonces, la hiponatremia generalmente es una concentración de sodio menor de 135. Como bien les dije, todo trastorno de la anatremia, o sea, todo trastorno del sodio, me va a corresponder principalmente con la regulación de agua corporal. Lo que me va a representar en realidad es de una manera u otra el exceso de agua al tener esas concentraciones de sodio bajas. El problema es precisamente que, como es el control del agua, cuando el agua entra a la célula o sale a la célula, en grandes cantidades me puede generar alteraciones, y una de las células más afectadas y más sensibles a los cambios de esta osmolaridad son las células del sistema nervioso central. Es por ello que una hiponatremia o una hipernatremia respectivamente, las alteraciones que me van a producir es de inicio una alteración en la deshidratación de esa célula del sistema nervioso central, o sea, de esa neurona, o una hinchazón de esa célula correspondiendo con los grados de hipo o hipernatremia. También vamos a encontrar hiponatremias crónicas, generalmente son asintomáticas y no solemos tratarlas como en el ámbito de urgencias. Y es por eso que nosotros debemos de hacer una clasificación, y es fundamental hacer una clasificación tanto aguda como crónica. La aguda nos va a corresponder con unas acciones de resolverla en la inmediatez, o sea, en pocas horas, mientras que la crónica, digamos que no es un trastorno que tenemos que correr a solucionarlo en la inmediatez de la urgencia, sino que nos podemos llevar más tiempo en solucionarlo, lo podemos hacer más despacio, y aparte de eso, lo que nos va a interesar es la causa que está llevando a ello. Digamos que la aguda es dispara esto, porque en la aguda lo que nos corresponde a nosotros es solucionar la anatremia rápidamente sin excedernos, y ahorita vamos a ver el límite, sin excedernos, pero sí tenemos que solucionar porque es la que me está produciendo los síntomas agudos, incluso llevando al paciente a una mortalidad. La tonicidad es otra de las clasificaciones que tenemos que tener en cuenta. Esto corresponde, la tonicidad, digamos que es la parte similar que nos está hablando de la osmolaridad, o sea, esas moléculas osmóticamente activas. Para ello la vamos a catalogar hipotónica, isotónica, hipertónica. El volumen fundamental, no hay un examen que nos diga hiper o hipovolemia en realidad. Lo que nos dice el volumen es la parte clínica, ¿sí? La valoración clínica de ver un paciente deshidratado con signos de bajo gasto, o un paciente sobrehidratado, un paciente con edema de miembros inferiores, con edema facial, un paciente con una característica clínica de un trastorno de hipervolemia. Los valores como tal del sodio también me permiten clasificarla en leve, moderada y grave, y los síntomas que debe llegar a presentar, que va muy correlación estos síntomas con la duración en específico. Dentro de la etiología tenemos que tener claro que hay un concepto que se denomina pseudohiponatremia. Esa pseudohiponatremia se refiere a condiciones muy particulares y muy específicas, que digamos que no son frecuentes, pero que hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque como son solutos osmóticamente activos, me están jalando esa agua que yo les estaba contando anteriormente, y al jalarme en el agua, pues me van a generar un contexto de sobrecarga hídrica. Pero no es porque se me aumente el sodio o se me disminuya el sodio, es porque hay otras moléculas como triglicéridos o como algunas globulinas en el trastorno, por ejemplo, de mieloma múltiple, que por el exceso de estas moléculas me están sobrecargando de agua. Y pues si tengo una sobrecarga de agua en un medio, el sodio que haya acá en este espacio intersticial o espacio intravascular, pues a haber más agua, pero no es así. En realidad lo que ocurre es que hay una sobrecarga hídrica dado por estas moléculas que me están atrayendo el agua. Ahora bien, metiéndonos en la etiología propiamente de la hiponatremia, vamos a encontrar tres causas o tres, digamos, pilares grandes dentro de la hiponatremia. Uno de esos pilares es encontrar un paciente clínicamente hipovolémico, ¿sí? Que es esta situación de aquí. El paciente hipovolémico es el paciente deshidratado, es el paciente con un llenado capilar bajo, es un paciente débil, es un paciente que clínicamente nos refiere situaciones de deshidratación, como cuáles: un paciente que está con diarrea, un paciente que está con vómito, un paciente que está con un sangrado, un paciente que recién operado y está haciendo un tercer espacio, un paciente que tiene una citis, un paciente que tiene una pancreatitis. Todo lo que me genere una hipovolemia relativa o absoluta, todo lo que me genere depresión de volumen vascular, se me va a corresponder con una hiponatremia. ¿Por qué? Porque
está perdiendo, aparte de agua, está perdiendo sodio por estos mecanismos que les acabo de expresar. Y dentro de esa hipovolemia podemos tener dos situaciones. Esa hiponatremia hipovolémica de volumen bajo se me puede dar en dos contextos. Un contexto es el que yo tenga afectación de la función renal. Y otro contexto es en el que mi riñón no esté afectado, o sea, yo tengo mi riñón bien, pero me está perdiendo por otro lado. Ese es el que les acabé de decir. O sea, el paciente que no está perdiendo por el riñón, sino que está perdiendo por el tracto gastrointestinal, por un sangrado, por una sonda, por una fístula, por lo que sea, es el paciente que no va a tener la afección, va a ser hipovolémico, pero sin una afección renal. Y está el paciente que es propiamente por una afección renal, que generalmente no podemos olvidar aquí los diuréticos. Los diuréticos son fundamentales al tener acción a nivel renal, pues me van a producir una hiponatremia. Y ya vienen otras causas distintas y un poquito más raras, que son la insuficiencia suprarrenal, la nefropatía perdedor de sal, el cerebro perdedor de sal, que digamos que son causas un poquito más específicas que entrarían en temas pues específicos a revisar. Pero esa es la causa y la etiología hipovolémica. Ahora bien, vámonos para el otro polo. Estamos viendo la hipovolémica, pues si hay una hipovolémica tiene que haber una hipervolémica, o sea, una sobrecarga de agua, lo que les dije ahorita. Si tengo sobrecarga de fluido el organismo, me va a hacer una especie de hiponatremia relativa, o sea, tengo niveles de sodio bien, pero es tanta el agua que hay adentro que me va a demarcar en la concentración un soluto bajo, pero es por una situación de hipervolemia. Y esta situación es muy específicamente, y sin salirnos aquí, aquí están el 95% de las causas, son falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico y embarazo. Básicamente son esos, o sea, estados donde tengo una evidente sobrecarga de volumen. Bien hemos visto pacientes con falla cardíaca. ¿Cómo se presenta el paciente con falla cardíaca? Un paciente con edema de miembros inferiores, es un paciente con edema pulmonar, o sea, tiene exceso de agua y por tanto, atremia. Paciente con cirrosis, paciente con hígado afectado, fibrosis a nivel y todas esas zonas fibróticas a nivel hepatocelular, entonces me va a representar una hipertensión portal. La hipertensión portal me genera que haya un aumento de la presión hidrostática de esa vena porta y esto me va a generar situaciones de ascitis y un tercer espacio, o sea, una hiponatremia también por hipervolemia con edema de miembros inferiores, circulación colateral visible, etcétera, lo que ustedes ya conocen de cirrosis. Síndrome nefrótico, lo mismo. El síndrome nefrótico, digamos que es un poquito más complejo, porque aparte de alterarme ese volumen, él también me está excretando proteínas por el síndrome nefrótico, ¿sí? Y al excretarme esas proteínas, pues me va a disminuir la presión oncótica intravascular. ¿Qué genera la disminución de presión oncótica intravascular? Pues la salida de líquido al intersticio, o sea, edemas, o sea, un tercer espacio, o sea, un estado de hipervolemia dado tanto por la falla renal que representa y regulación pues del volumen como por esa pérdida de proteínas, además de otras alteraciones que tiene el síndrome nefrótico. Y el embarazo, pues para ninguno es una sorpresa de que el embarazo genera un estado de hipervolemia, ¿cierto? Por aumento del gasto y todo lo demás. Ahora bien, dentro de esas causas, entonces tenemos, ya vimos la hipovolémica, ya vimos la hipervolémica y hay una que sí es un poquito más difícil. Y esa difícil es la euvolémica, o sea, no vemos ni el paciente ni sobrehidratado, pero tampoco lo vemos deshidratado. Hay tres causas grandes que tenemos que tener en la cabeza. El uso de diuréticos, un hipertiroidismo severo y una insuficiencia suprarrenal. Digamos que esas son las principales cuando yo tengo una hiponatremia euvolémica. Esas son las principales que tengo que descartar. ¿Cómo las descarto? Señor, usted está tomando tiacidas, usted toma furosemida, está tomando espironolactona. Señor, usted le voy a tomar un examencito, se llama TSH y T4 libre. Y señor, vamos a evaluar ese eje adrenal con un cortisol y una CTH si es el caso, ¿cierto? Entonces, mira que estos son los primeros exámenes para pedir antes de pensar en este síndrome aquí, que uno lo ve tanto, que se llama síndrome inadecuado de hormona antidiurética. ¿Qué significa eso? Hay un exceso de hormona antidiurética, o sea, está aumentada por X o Y motivo. ¿Por qué motivos? Por todos estos motivos que estamos viendo aquí. Todo esto me puede generar un CADH, medicamentos, neoplasias, condiciones pulmonares, condiciones del sistema nervioso central, algunas infecciones. Tiene muchas causas el CADH y obviamente al aumentarme esa hormona antidiurética, ¿sí? Pues, ¿qué me va a hacer a nivel renal? Me le va a decir al riñón, venga,
no me saque tanta agua, déjeme agua guardadita, porque tengo hormona antidiurética elevada, entonces guárdeme agua, así sea inadecuado, entonces eso me genera la hiponatremia. Que eso es importante saberlo porque el CADH se maneja muy diferente a cómo se manejan los otros trastornos. Mientras en los otros yo necesito corregir el sodio, corregirlo con soluciones hipertónicas o soluciones de solución salina normal, normotónicas, el CADH tiene que manejarse con restricción hídrica. Es el trastorno que tengo que manejar con restricción hídrica porque ya tengo exceso de agua, entonces no necesito más agua que la ADH me ayude a guardar, ¿cierto? También puedo clasificarlo como independiente de ADH o dependiente de ADH, digamos que eso es una de las clasificaciones. Y dentro de las manifestaciones clínicas que tengo que mirar, tengo que, primero, una correcta anamnesis, como con, si es un paciente que de entrada llegó con una hiponatremia, pero yo estoy viendo un paciente vomitando, un paciente deshidratado, como les dije, un paciente con una fístula, un trastorno con un tercer espacio por una citis, con una pancreatitis, pues hombre, lo más seguro es que el trastorno del sodio, ya estoy mirando la clínica, la mera anamnesis o el examen físico ya me está diciendo. Y dentro de ese examen físico es fundamental evaluar el estado volumétrico, lo que yo les dije, para permitirme clasificar entre hipovolémica, hipervolémica o euvolémica. Necesito clasificar dentro de esas manifestaciones clínicas qué clase de síntomas tiene, si son síntomas graves o son síntomas más bien leves, más bien como no tan graves. Cuando yo tengo síntomas graves, y estoy hablando de síntomas graves, los que me afectan directamente el sistema nervioso central, como un paciente medio se levantó como medio débil en la mañana. Cuando se levantó en la mañana, entonces me dice la familiar que se puso rígido, se puso tenso, se puso morado y empezó a chapalear en la cama, y después de eso quedó confuso y ya pasó más de media hora y el paciente nada que recupera. Usted lo evalúa y es un viejito totalmente mirando para el techo, absolutamente nada. Le toman exámenes y resulta que tiene un sodio por ahí en 118, un sodio en 117, y le dice la familiar que no, que es que venía días antes con un dolor abdominal, vomitando y que le dolía mucho el estómago, ¿cierto? Digamos que esos son casos muy distintos desde la manifestación clínica, una hiponatremia aguda a flor de piel. Ese es el paciente que lo debes de hidratar seguramente y adicional ponerle solución salina hipertónica para corregir esta causa de confusión, teniendo unos límites. Eso sí, quiero ser muy claro en los límites para corregir una hiponatremia porque eso es fundamental. No se puede pasar del límite de 8 miliequivalentes al día, pero eso lo vamos a hablar ahorita en el tratamiento específicamente. Por otro lado viene la hiponatremia crónica. La hiponatremia crónica, digamos que no tiene tantas manifestaciones tan graves, no tiene tantas manifestaciones floridas, entonces imaginémonos el mismo viejito de 75 años que también lo trae la familiar, porque el viejito está como perdido, como débil, pero usted hablaba con el viejito y el viejito ya caminata a pequeños pasos, él sí está un poquito desorientado, pero le dice la familiar que él tiene pérdidas de memoria, pero que ahorita están más acentuadas, que está más maluco, que lo ven más perdido. Usted le toma el sodio y resulta que el sodio está por allá en 128, entonces usted dice, bueno, está hiponatrémico, pero los síntomas son más leves, tampoco es que sea una hiponatremia aguda y no cumple criterios como de gravedad para pensar en una hiponatremia aguda que yo tengo que correrle y corregirla absolutamente ya. En ese caso, pues corresponde más a yo buscarle la causa. Entonces, eso por la parte de manifestaciones clínicas. Ya nosotros evaluando el paciente desde la anamnesis, o sea, ya evaluando el paciente, interrogándolo, haciendo un buen examen clínico, determinando que no corresponde a otras causas, ya nos vamos a pedir unos exámenes de laboratorio, ¿cierto? Como cuando evaluamos clínicamente cualquier paciente. Y dentro de esos exámenes por laboratorio, ¿qué va a pedir? Un sodio, obviamente un sodio en suero, y si puedo pedirlo en orina, que es muy fácil también. La osmolaridad, que la puedo solicitar y me la pueden calcular desde el laboratorio, o la puedo calcular con la fórmula que yo les mostré ahorita, ¿cierto? Siendo 2 veces el sodio a la glucosa sobre 18 para osmolaridad efectiva. Cuando no tengamos ese examen, pues la vamos a calcular y es muy diciente. Básicamente, si usted tiene un nivel de sodio bajito, pues lo más probable es que va a tener una osmolaridad bajita. Y otros exámenes necesarios, pues si estábamos hablando que la euvolémica tiene como causas principales el uso de tiacidas o de diuréticos, el hipertiroidismo severo y la insuficiencia suprarrenal, pues vamos a pedir para clínicos correlacionados con esos trastornos para descartar un trastorno tiroideo o un trastorno suprarrenal. Y nos venimos entonces con este algoritmo. ¿Qué nos dice el algoritmo? Entonces, primero tenemos el diagnóstico de hiponatremia, o sea, ya lo examinamos,
ya miramos que es un señor que estaba convulsionando en la casa, que llegó perdido, llegó mirando para el techo, el señor nada que reacciona, estamos sospechando, ya le hicimos pues glucometría y la glucosa está bien, ya le hicimos otras evaluaciones y no tiene como signos pues para pensar en una lateralización, o sea, lo urgente, grande, por examen físico ya lo descartamos. Y empezamos a pedirle paraclínicos, y entonces los paraclínicos, entonces ya tenemos diagnóstico de una hiponatremia, o sea, un sodio menor de 135, ¿cierto? Y si es así de grave, pues ya sospechamos que es un sodio menor de 125. El paso a seguir, ¿cuál es? Evaluar esa osmolaridad. ¿Qué situaciones podemos encontrar en este contexto? Una osmolaridad alta, dado por una hiperglicemia, un uso de manitol, o una osmolaridad normal, que sospechamos lo que les hablé ahorita de la pseudohiponatremia, que sería ese contexto de hiperlipidemia o de mieloma múltiple con una hipergamaglobulinemia. Digamos que estos ya son situaciones un poquito más, menos frecuentes y un poquito más dispendiosas porque necesito no diagnosticar otras cosas, pero con esa osmolaridad yo me puedo decir, bueno, si no me dio hiposmolar, pues me voy por este otro lado, ¿cierto? Si es normal o hiperosmolar, esto es otro cuento. Lo más frecuente es que sea esto, hiposmolar, y esto es la hiponatremia propiamente dicha. ¿Qué va a ser el paso a seguir? Evaluar el volumen. ¿Cómo? Por examen físico. Vamos a determinar si es hiper o euvolémica. Y después de eso, pues nos va a determinar ya la causa específica, un sodio urinario. ¿Qué vamos a mirar? Si vamos a mirar desde el contexto de la hipovolemia, o sea, ese paciente que nos llegó deshidratado, que está perdiendo agua y también está perdiendo sodio, necesitábamos mirar, si bien recuerdan, la causa renal o la causa que no sea renal. Y para eso, ¿qué vamos a determinar? Niveles de sodio en orina. Si tenemos un sodio en orina que esté bajo, ¿sí? O sea, el riñón no me está botando sodio, por eso el sodio en orina está bajo. Entonces nosotros vamos a decir, venga, el riñón no es el culpable, pero está deshidratado hipovolémico. ¿Qué me puede producir eso? Un cuadro de tercer espacio o de pérdida de volumen. Lo que hablamos ahorita, sangrados, vómitos, diarrea, tercer espacio. Ahora bien, tiene un sodio en orina mayor de 20, decimos, no, definitivamente el riñón me está botando sodio. O sea, el paciente está deshidratado, está botando agua, pero también me está botando sodio porque tiene un sodio en orina mayor de 20. Y ahí me voy a buscar las causas renales propiamente dichas. Vámonos para hipervolemia. En hipervolemia, entonces también puedo medir los niveles de sodio, pero digamos que no es tan práctico. Digamos que aquí simplemente tengo en mi cabeza las causas que me producen una hipervolemia y si tengo otra clínica que me lo sugiera, pues con mayor razón. ¿Cuáles son esas causas? Falla cardíaca, no se nos olvide, síndrome nefrótico, cirrosis y el embarazo, que me pueden producir hipervolemia. Y cualquiera de esas cuatro etiologías son muy discientes de decirme la causa. Por ejemplo, una falla cardíaca es muy diferente a un síndrome nefrótico es muy diferente a una cirrosis clínicamente y obviamente un embarazo pues no habría mucho que discutir. El bache viene aquí con la euvolémica, donde uno digo, venga, ni está deshidratado, pero tampoco con sobrecarga de volumen. Generalmente no vale la pena pues mirar como mucho el sodio urinario porque todas van a ser sodio urinario mayor de 20. Y ahí es donde me pego de los exámenes que ya solicitamos. ¿Cómo está esa función suprarrenal? Está bien, listo. ¿Cómo está la función tiroidea? Está bien, listo. ¿Está usando drogas o está usando diuréticos que me conlleven a esa hiponatremia? No es nada de eso, entonces será un CADH y el CADH que sí tiene muchas causas. Vamos a empezar entonces a buscar el CADH como diagnóstico de descarte. Este es otro de los algoritmos, digamos que ustedes cuando encuentran la literatura, cuando leen la literatura de trastornos de disnatremias, pueden encontrar varios algoritmos. Este es otro. La finalidad de los algoritmos es prácticamente la misma. Medir la osmolaridad, determinar el sodio urinario y a la final determinar si se trata de un estado de hipovolemia, euvolemia o hipervolemia. Entonces, digamos que el algoritmo con cuál se casa usted, se casa con el algoritmo que sea más cómodo. Lo importante es que ese algoritmo me lo lleva a unas causas en específicas que pueda llegar a ser un diagnóstico diferencial efectivo. Y como hablábamos, hay un síndrome de CADH, no vamos a hablar específicamente, simplemente nombrarlo porque se nombra mucho en la parte clínica, tiene varias causas, es un diagnóstico de descarte,
tiene unos criterios bien establecidos y se deben cumplir todas las condiciones, que básicamente son las condiciones que ya vimos en el algoritmo, que sea euvolémico, que tenga una excreción de sodio mayor de 20, que aparte de eso tenga una osmolaridad aumentada, tenga una osmolaridad de orina aumentada y que usted ya haya excluido otras causas para considerar este trastorno, entre ellas que haya excluido el uso de diuréticos como causantes de la hiponatremia, ¿sí? Con respecto al tratamiento, entonces en el tratamiento se han realizado estudios de qué es más efectivo, si es más efectiva una solución isotónica para corregir, si es más efectiva la solución hipertónica. Digamos que todo va a depender de la causa que lo esté produciendo. Si tengo un paciente deshidratado, pues generalmente lo tengo que hidratar, ahí voy a utilizar solución isotónica que me reemplace ese volumen que se ha perdido y posteriormente puedo utilizar una solución hipertónica en los casos pues, donde no sea emergente. Pero definitivamente se ha catalogado entre estas revisiones pues, actuales, se ha determinado cómo corregir una hiponatremia en los dos escenarios. Tengo una hiponatremia aguda o tengo una hiponatremia crónica. ¿Cuál me asusta a mí como clínico? La hiponatremia aguda. El mismo viejito que les conté, que se le bajó el sodio porque venía con una pérdida de volumen previamente, además de otras condiciones de fragilidad, que me convulsionó y que me puede llegar a volver a convulsionar, le tomo el sodio y el sodio está en 118, está en 119, 120. A ese viejito entonces le tengo que colocar solución salina hipertónica en bolos de 100 a 150 cc. Y muy importante, sin sobrepasar esta meta de natremia en el día. Generalmente se dice que el límite es 10 miliequivalentes días, eso es como lo que más usted podría llegar a, a solucionar o a corregir en miliequivalentes de sodio, pero lo más recomendado es que lo tengas en un rango de 4 a 6 miliequivalentes. De hecho, acá tenemos las guías, un comparativo entre la guía europea y la guía americana, y ambas concuerdan en esos límites. Digamos que varían en algunos números específicos, pero en sí nos dicen a nosotros como venga, cuando se vaya a corregir, ojo, corrija en un día más o menos 4 a 6 miliequivalentes. Cuando vaya a corregir, utilice solución salina hipertónica, pero el volumen que va a utilizar de solución salina hipertónica y por vía central debe ser entre 100 y 150 cc. Y después de usted hacer esa corrección, pues estéme evaluando el sodio más o menos cada 4, cada 6 horas. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted me respete las metas. Porque es que si usted se pasa de esas metas, ya me pone al paciente en un riesgo altísimo de desarrollar una desmielinización osmótica. ¿Qué es eso en últimas? Es una deshidratación de esa célula cerebral. O sea, usted corrigió tan rápido el sodio, tenía un sodio bajito a nivel de la concentración intravascular y a nivel del intersticio. Cuando usted le metió sodio en exceso, pues corrigió tanto el sodio que la poquita agua que había en esa célula se sale para compensar ese sodio alto que usted le metió y la célula cerebral se deshidrata y puede llegar a producir una lisis y obviamente producir desmielinización osmótica, que eso es un trastorno gravísimo. Eso es cuando el trastorno es emergente, ¿cierto? Entonces, bolos de 100 cc, 150 cc de solución salina hipertónica. El escenario en el que ya sea más una hiponatremia crónica, o sea, yo ahí no tengo por qué correr, tengo que buscar la causa, a menos que el paciente sí me presente unos signos pues, de gravedad en los que yo tengo que empezar a hacerle reposición. Y para ello vamos a utilizar la fórmula de hidroquimadías que la habíamos visto. ¿Cómo es esa fórmula? Lo que me está diciendo, ¿cómo va a ser el cambio del sodio administrando 1 litro de solución aplicando los parámetros que me dice la fórmula? O sea, sodio de la solución menos sodio real sobre el agua corporal total. Básicamente lo que me está diciendo esto es que realice esto para llegar a una corrección que en últimas va a terminar siendo un volumen de 15 a 30 cc hora. ¿Y por qué? Vamos a hacer el ejercicio muy rápidamente. Yo tengo un paciente de 70 kilos, más o menos, y ese mismo viejito, 70 kilos, con un sodio de 120, ¿sí? Y yo le voy a hacer la corrección con solución salina hipertónica, o sea, solución salina al 3%, que me tiene 513 miliequivalentes. Entonces yo voy a decir, ¿cuánto 1 litro de solución, o sea, 1 litro de solución salina hipertónica me va a corregir? Me va a corregir 513 miliequivalentes menos los 120, o sea, el sodio sérico del paciente, 120, me disculpan ahí la escritura, y todo eso debido al agua corporal total. Es un viejito de 70 kilos,
70 kilos, espera, yo hago aquí rápidamente eso, 70 kilos por 0,6. Esto me da 42 y le sumo a 1, da 43. Y toda esa fórmula me va a dar el 513 menos 120, eso me va a dar 393, y esto dividido 43, eso me va a dar 9.1, o sea, pongámoslo en 9. ¿Qué significa ese 9 en esa fórmula? Volvemos aquí. Ese 9 significa que un litro de solución salina hipertónica me va a corregir 9 miliequivalentes de sodio. ¿Para qué me sirve ese resultado? Para hacer una regla de 3. Entonces yo digo, si un litro, o sea, si 1000 mililitros, que es un litro, me van a corregir 9 miliequivalentes, pero como yo no quiero llegar a esos 9 miliequivalentes, que me parece que está ya en el tope del exceso y pues me da miedo que de pronto se pase a más, porque usted sabe que esto no es completamente exacto, pero es una aproximación. Entonces digo, no, yo quiero corregirle 6 miliequivalentes por hora, firme la segura, ¿sí? Entonces, si 1000 mililitros me corrigen 9 miliequivalentes, 6 mililitros, ¿ves? 6 miliequivalentes, ¿con cuánto se corregirá? Hago simplemente la regla de 3. Entonces, 6000 dividido 9, que 6000 dividido 9 es igual a 666. 6 cc me van a corregir 6 miliequivalentes de sodio. Entonces yo listo, entonces ese paciente que tengo en 120, si yo le doy 666 cc en un día, seguramente se me va a subir ese sodio de 120 a 126. O sea, ya me paso de ser una hiponatremia severa a regulármelo en una hiponatremia en rango de mayor seguridad, una hiponatremia moderada, y puedo seguir al otro día siguiente. Entonces, 66 cc, ya sabemos que eso es lo que le va a dar en el día, dividido 24 horas. Eso me da 27. 666, porque ese es el volumen que le va a dar, dividido 24 horas, pasar cuánto le voy a dar en horas, me da 27 cc hora. Eso es lo que yo le voy a decir a la enfermera que le administre solución salina hipertónica. 27 cc hora. Ahí puedo empezar a jugar. Por eso les decía aquí que el truco es saber que está entre 15 y 30 cc hora. ¿Sí? Pero ¿por qué es importante saber de dónde viene? Porque la fórmula me permite hacer, perdón, la fórmula me permite hacer ajustes un poquito más certeros, sin decir que es obligatorio. Pero también podría hacer la fórmula de esta manera, simplemente entre 15 y 30 cc hora, e ir regulando el sodio para regularlo. Entonces, quería mostrarles como la importancia de esta fórmula. Ahora bien, continuando con el tratamiento, entonces ya sabemos que hay una hiponatremia hipovolémica, hiponatremia normovolémica, que una de las causas puede ser el CADH, se me corresponde no con darle volumen, sino con darle, con ofrecer una restricción hídrica como tal, e ir mirando pues las causas que me están produciendo ese CADH. Hay otros medicamentos que están descritos como el tolvaptan, los baptanes, que son unos antagonistas de los receptores de ADH, pero esos no los tenemos aquí disponibles, entonces ni nos enremos la vida con ese. Y en una hipervolémica, más que corregir los niveles de sodio, pues yo tengo que mirar qué me está produciendo esa hipervolemia, si es una falla cardíaca, si es una cirrosis, si es un síndrome nefrótico, y compensar estas patologías. Hay unos estudios recientes, bueno, no tan recientes, pero son unos estudios relevantes en este contexto donde me han descrito qué es más beneficioso, si empezar el manejo de ese paciente agudo con infusiones o con bolos. Y lo que han demostrado en diferentes causas de hiponatremia es que no hay diferencia entre utilizar uno o el otro. O sea, yo puedo utilizar un bolo divinamente o puedo utilizar una solución salina en infusión. Pero lo que se ha demostrado es que en la primera hora sí es mucho más efectivo en resolver la anatremia los bolos. Es por esto que los bolos son los indicados desde el tratamiento de las guías. Y algo que le tengo mucho miedo es al síndrome de mielinización, que como les dices, cuando yo hago una sobrecorrección del sodio rápidamente, me paso esos 10 miliequivalentes al día y el paciente ya después de haber estado en una hiponatremia ya está en una hipernatremia, me deshidrata todas esas células y ocasiona algo que se llama un síndrome de enclaustramiento, un síndrome en donde el paciente presenta una parálisis pseudovulvar, presenta disartrias, ataxias, mejor dicho, es una. Hablando de trastornos de hipernatremia, la hipernatremia es cuando me aumenta el sodio mayor de 145,
puede existir dos mecanismos principalmente. Es el mecanismo de defensa alterado de la sed, o sea, si el paciente se me altera el mecanismo de tomar agua y parece algo tan simple, pero se ve. ¿Qué se ve o en qué contexto se ve? En un paciente en una unidad de cuidado intensivo, en un paciente que esté psicótico, en un paciente que esté postrado en cama y no que necesite los demás para que le administren líquidos. Todos estos pacientes encamados en unidad de cuidado intensivo y hospitalizados pueden tener alterado este mecanismo o porque tengan otro mecanismo de activación de la ADH. Siempre hay hiperosmolaridad. Y obviamente desde la epidemiología es mucho más infrecuente este trastorno que la hiponatremia, pero vale tenerlo en cuenta. Dentro de la etiología vamos a considerar los tres mismos pilares. Aquí ya no cabe hiperosmolaridad, isosmolaridad o hiposmolaridad o isohipertonicidad. Aquí cabe directamente, todas son hiperosmolares, porque obviamente hay una hipernatremia, pero sí cabe el hecho de que lo cataloguemos entre alteración de volumen bajo, volumen alto o volumen normal. Podemos tener entonces dentro de esas causas un paciente oligúrico o un paciente no oligúrico, ¿sí? Paciente oligúrico, un paciente que no me está orinando. ¿Qué puede ser o qué trastorno me puede explicar esta causa de hipernatremia? Pues si es un paciente que no orina, es un paciente deshidratado. Y si es un paciente deshidratado, algo está ocasionando esa deshidratación, o sea, tiene niveles de sodio estables, pero al perder tanta agua, pues relativamente me demuestran el sistema intravascular como si tuviera exceso de sodio. Contrario al paciente no oligúrico, o sea, este es el paciente que antes estaba orinando en exceso. Este es el caso de la diabetes insípida con osmolaridades en orina menores de 300, en donde ese paciente está orinando demasiado. El paciente aquí no orina y el paciente aquí orina en exceso, pero también está hipernatrémico. Entonces uno dice, hombre, está orinando bastante y sigue hipernatrémico. Y es precisamente porque tiene exceso de agua, porque tiene pérdida de agua. El paciente sí tiene el mecanismo de la sed activado, el paciente toma todo el día agua. Este es el típico paciente joven que está tomando todo el día agua constantemente y que orina bastante, que llena niveles de poliuria para definición de poliuria. Y eso es porque, al contrario del CADH que bien habíamos explicado, este no tiene hormona antidiurética, o si la tiene, no me está haciendo efecto a nivel renal y eso ocasiona que el paciente tenga pérdidas constantes de agua a través de su sistema urinario. ¿Qué manifestaciones clínicas me puede manifestar la hipernatremia? Pues si dijimos que es un paciente que se me está deshidratando y que tiene activado el mecanismo de la sed, pues el paciente va a tener sed, va a tener mucosas secas, puede tener oliguria y ya trastornos a nivel del sistema nervioso central como letargia, irritabilidad, confusión. Entonces, como vemos los dos trastornos, es muy difícil por los trastornos a nivel del sistema nervioso central catalogarlos como hipernatremia. Nos sirve más que todas esas manifestaciones clínicas en el sistema nervioso central para determinar cómo venga este paciente está grave o no está tan grave. Pero para determinar, esta alteración es de hiponatremia o hipernatremia, no podemos decir eso, ¿cierto? Eso solo lo podemos decir cuando hacemos el laboratorio. Y aquí no es muy diferente a la hiponatremia. Aquí también vamos a pedir sodio sérico, sodio en orina y calcular la osmolaridad. Y dentro del algoritmo diagnóstico, ¿qué nos dicen? Como venga, si de entrada usted tiene una hipernatremia, mire a ver si hay una condición que le esté ocasionando esa sobrecarga de sodio. O sea, hay una condición per se o una condición evidente en donde usted ve una sobrecarga de sodio. O sea, hay uso de soluciones hipertónicas, de bicarbonato de sodio en exceso. O sea, hay algo que me esté aumentando la concentración de sodio por ingesta. Sí, bueno, ya la tenemos entonces la causa, ya no hay que buscar más. No, no la tengo, es un paciente que de hecho está hipovolémico o está euvolémico. Entonces ahí sí nos vamos a mirar la orina. Si la orina ya nos dice a nosotros, venga, ese paciente está oligúrico, entonces decimos, si está oligúrico, entonces el paciente está respondiendo a unas pérdidas extrarrenales. O sea, el riñón lo que está haciendo es tratando de compensar esa pérdida de agua. ¿Y cómo lo está haciendo? Evitando orinarla, ¿sí? Pero el paciente está perdiendo por otro lado, vómito, diarrea, tercer espacio, pérdida de sangre. Si el paciente, por el contrario, está poliúrico, decimos, venga, entonces eso sí puede ser renal y está hipernatrémico y aparte de eso está orinando agua. Miremos la osmolaridad urinaria a ver cómo está.
Si la osmolaridad urinaria está bajita, o sea, ¿qué significa que esté bajita una osmolaridad urinaria? Tengo mucha agua comparado con el sodio que tengo en orina, ¿sí? Por eso se llama una diuresis acuosa, o sea, es muy aguada. Y es muy aguada y está en abundante cantidad. Ahí estamos hablando de una diabetes insípida. Si por el contrario estamos mirando que la osmolaridad urinaria está alta, o sea, aparte de tener mucha agua, si de estar con una diuresis activa, de estar orinando mucho, también tiene mucha concentración de solutos en esa orina. Estamos hablando de una diuresis osmótica. Y para diuresis osmótica ya podemos encontrar una gran cantidad de trastornos, uso de soluciones hipertónicas, una uresis adecuada, una hiperglicemia también en el contexto de crisis hiperglicémica. Nos volvemos a interrogar sobre si se está aumentando el aporte de sustancias hipertónicas al paciente. Y esto nos va a ayudar un poquito a determinar ese diagnóstico. Con respecto al tratamiento, digamos que se debe hacer si yo tengo una hipernatremia, o sea, si tengo una concentración de sodio alta a nivel sérico, pues yo tengo que disminuirla. ¿Cómo la disminuyo? Pues aumentando la concentración de agua en este nivel. Y para hacerlo lo hacemos con solución dextrosada al 5%, que eso básicamente es agua con un poquito de glucosa. ¿Cómo la vamos a hacer? Cuando es una hipernatremia aguda, recordemos que estos son los manejos donde yo necesito hacerlo ya en el ámbito de la urgencia. Y lo que se hace centímetros kilo hora, una solución sin sobrepasar tampoco los límites reglamentarios o los límites de seguridad, que para este caso son entre 10 y 12 miliequivalentes al día. Ya en una hipernatremia crónica en la que el paciente tenga síntomas más leves, pues ya puedo ir más despacio, ya puedo ir mirando a ver si ese paciente tiene déficit de agua, lo puedo calcular o digamos pues que no tengo que hacerlo, pero sí medirle al menos como las pérdidas insensibles que está teniendo ese paciente y las pérdidas evidentes que está teniendo ese paciente. Y puedo hacer una corrección lenta desde el trastorno de la hipernatremia como tal, sin sobrepasar, y repito, los límites de seguridad. Para eso que me pregunto, si es agudo o crónico, como lo acabamos de ver, si es agudo, pues sí tengo que hacer la infusión al menos hasta 2 o 3 s kilo hora. Si tiene síntomas severos, también lo debo hacer, corregir el déficit de agua y corregir la causa inmediatamente por vía de sonda nasogástrica o por vía intravenosa. ¿Qué líquidos usar? Los que ya vimos, y también podría llegar a utilizar la solución salina hipotónica, ¿cierto? Solución salina normal, pues si yo le voy a meter más sodio, pues no es como lo más lógico, ¿cierto? Pero lo puedo hacer un estado de hidratación después de yo haberle corregido con un agente medio tónico como la solución salina hipotónica. Tratamiento en fase aguda, menor de 48 horas, como ya lo vimos, sin sobrepasar los límites de seguridad. Y en crónica, pues puedo bajarle un poquito más a ese goteo, ya irme hasta 1.3 s kilo hora, o sea, la mitad. Entonces, grabemos los 3 s kilo hora para el agudo, y para el crónico, si le voy a poner solución mientras estoy averiguando la causa, pues digamos que es la mitad, y hacerle controles de sodio cada 4 o 6 horas. Si utilizáramos la fórmula de Adroguimab para estos casos, utilizando en este caso la solución que sería la dextrosa al 5%, nos tiene que dar igual a los rangos que estamos determinando acá. Pero simplemente les quise decir que la fórmula es tanto útil para los estados tipo natremia como por hipernatremia. Y la diabetes insípida es ese trastorno que les conté. Es un trastorno, digamos, relevante a considerar en las hipernatremias. Es cuando el paciente está poliúrico, es ese típico paciente que les dije que está orinando mucho y está tomando agua todo el día, es un paciente joven. Y se habla de central o nefrogénica cuando tiene una destrucción a nivel de la hipófisis por la causa que sea, como lo vemos aquí, se destruye la hipófisis, pues no me produce ADH o vasopresina. La hipófisis está funcionando bien, o sea, sí me está produciendo ADH o vasopresina, pero a nivel renal no me la está captando, los receptores no funcionan. Esa es la que hablamos cuando decimos una diabetes insípida nefrogénica y tiene su propio algoritmo. Ya para ir finalizando los trastornos de las disnatremias, entonces tenemos las consecuencias más temidas tanto de corregir la hiper como de corregir la hipo. Y los trastornos van en relación a una desmielinización osmótica, que es cuando se me deshidrata esa célula, cuando yo tengo un exceso de sodio repentino, ¿sí? Que se me deshidrata esa célula, o por el contrario,
cuando yo tengo una disminución de sodio repentino. Entonces, si yo tengo una disminución de sodio en el nivel extracelular, pues la parte de agua se me va a ir hacia el interior de la célula y me va a producir un edema cerebral. Por tanto, me va a producir zonas de herniación y las consecuencias neurológicas. Esto es un esquema útil como a manera de resumen que hice ponerles aquí para tener en cuenta cuándo corregir la aguda, cuándo corregir la crónica en cualquiera de estos trastornos, por si le quieren tomar una foto. Y eso por ahora, por este lado de trastorno electrolítico. Si ahora es, uy, no, venga, ya está un poquito tarde. ¿Les parece si dejamos el tema de la hiper o hipocalemia, incluso el calcio, para después? Esos son un poco más cortos que este, pero me interesaba en realidad que tuviéramos claro estos trastornos del sodio porque son los más frecuentes, son los más relevantes, y yo creo que ningún médico en su práctica clínica de por vida va a dejar de ver trastornos de sodio principalmente, y siempre van a ser un motivo de consulta a nivel hospitalario y de urgencias. Muchas gracias, profesor. Y sí, podemos cuadrar para una próxima charla, tener esos guiones para hacerlos. En el chat nos Listo, perfecto. pregunta que si nos puede compartir las diapositivas, por favor. Ah, sí, claro, yo se las comparto sin ningún problema. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, ya que hablamos específicamente de trastornos del sodio? ¿Alguna duda con respecto a ello? Ninguna. Pero una de dos, o quedó demasiadamente bien entendido o quedó demasiadamente confuso, ¿cierto? Pero bueno, cualquier cosa, si de pronto se les ocurre una duda, yo creo que las dudas principalmente con estos trastornos surgen cuando uno está atendiendo a los pacientes. Cuando uno tiene un paciente con sodio bajo y uno dice, venga, ¿será que lo corrijo? ¿Será que no lo corrijo? ¿Será que esto que tiene este paciente es por ese sodio? ¿O será otra causa? ¿Cierto? Ahí es cuando nacen como las preguntas, pero al menos teniendo unas pautas principales y unas bases, ya vamos a saber cómo afrontar ese paciente desde la hipo o la hipernatremia. ¿Listo? Y posteriormente ya lo miraremos desde el potasio. Este Bueno, no es profesor. más. Por acá dicen que muy claro todo, que muy buena charla, que gracias. Listo, bueno, no, que estén muy bien, se cuidan. Este profe, Dios le pague, listo. Muchas gracias a todos. Ah, bueno, Camilo Gil acaba de alzar la mano. Ah, listo, Camilo, dale. Ah, yo creo que se le envió el botón. Ah, bueno, está bien. Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, que estén muy bien, ahí Ah, no, estamos no, sí, sí, cuadrando para la estaba próxima. escribiendo, estaba escribiendo. Ah, ya, es por escrito. Ahí es donde está el Dice acá, chat. profesor, ¿cómo sería lo del factor de conversión de la glucosa en los estados hiperglicémicos? Cuando revisé el tema no me quedó claro si era 1.4 a 2.4, pero mencionaba ahí. No, no, mira, yo te explico, no. Vamos por orden, o sea, el estado hiperglicémico es un tema completamente aparte, ¿cierto? Porque este ya determina la glicemia como tal. La glucosa es un soluto osmóticamente activo que este sí me puede atravesar membranas y todo lo demás, ¿cierto? Y tiene otros transportadores diferentes, y el contexto de crisis hiperglicémica es un escenario distinto, ¿cierto? Es cuando ya encuentro un paciente que incluso puede tener trastornos del potasio, es un paciente que tengo que manejar con insulinización, es un paciente que puede llevarme a una acidosis en el contexto de cetoacidosis diabética o de estado hiperosmolar que no tiene acidosis, pero que tiene un estado de deshidratación relativa, ¿cierto? Es un paciente en el que tengo que priorizar la hidratación, y la corrección electrolítica hace parte como del anexo. No todos los pacientes van a tener trastorno electrolítico, cabe aclararlo, ¿cierto? El factor de corrección como tal, digamos que no es un punto crucial a evaluar la hiponatremia en el contexto de estado hiperglicémico, ¿sí? El estado hiperglicémico tiene un algoritmo muy bien establecido, donde conviene hacer primero una hidratación del paciente, un manejo de insulinización,
y controlar los trastornos, controlar de base un sodio y un potasio. El sodio se corrige conforme lo vimos acá, ¿sí? Básicamente lo que le dicen a ustedes es, como es un paciente que necesita hidratación, ¿qué tanta hidratación le va a meter a ese paciente? Entonces, si tú tienes una hiponatremia, pues no puedes encharcar a este paciente porque le vas a producir más hiponatremia. Entonces le dicen a usted, venga, si usted tiene una hiponatremia, pues trate de darle líquidos un poquito, pues las dosis que se deben de dar, pero no le vas a dar líquido en exceso, por ejemplo, medio tónico. En cambio, si usted tiene un sodio alterado a la alta, si tiene una hipernatremia, pues es un paciente que tengo que hidratar, pero usted no le puede dar solución salina normal porque entonces le aumenta los niveles de sodio. Entonces lo que le dice el algoritmo es, dele igual volumen, pero con soluciones medio tónicas, ¿sí? Ya ahí el factor de corrección yo creo que no es tan relevante en el estado hiperglicémico, por lo que te digo, una, ya tiene un algoritmo muy bien definido y depende de otro aspecto. Ya sería pues como revisar todo el trastorno, sí, pero lo que quiero llegar es que no se confunda por ese factor de corrección, no se confunda, simplemente el algoritmo es muy simple, yendo desde el manejo con hidratación, insulinoterapia y corrección parcial de los trastornos electrolíticos como consecuencia de esa hidratación que yo voy a poner. ¿Listo? Bueno, yo creo que no es más, dejamos hasta ahí. Eh, Nos veremos próximamente para la siguiente charla. ¿Listo? Quedo atento pues a cualquier anuncio que me hagan. ¿Vale? Hasta luego, que estén bien. Hasta Hasta luego, luego, muchas muy buenas gracias. noches a todos, muchas gracias.